Qué gusto estar una vez más con ustedes. Como siempre, traemos temas en los que yo aprendo y ustedes allá en casa también aprenden. Hoy me acompaña la licenciada Danisa Ramírez. Ella es la directora ejecutiva del SBET. Ustedes dirán, ¿y qué es SBET? Bueno, le voy a dar la palabra a mi invitada para que ella nos explique qué significan estas siglas. Gracias, licenciado Haroldo. Bueno, SBET significa Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Somos una secretaría que nace en el año 2009 con la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, como lleva el nombre de esta secretaría, y nos crean a nosotros a través de esta ley como una secretaría adscrita a la Vicepresidencia de la República. ¿Cuál es la función que ustedes desempeñan? Bueno, referirles que nosotros somos una institución que nos mandata la ley para poder diseñar e implementar acciones informativas y de prevención de la violencia sexual, la explotación y trata de personas, pero también la ley nos mandata a nosotros de poder asesorar, recomendar, articular, coordinar a las diferentes instituciones, organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales que tienen presencia en Guatemala y que trabajan estos temas, violencia sexual, explotación, trata de personas. Compartirle también que en el caso del SBET nosotros debemos de llevar registros estadísticos de cómo se manifiestan estos delitos en Guatemala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces la manifestación de la violencia sexual o de la explotación o de los delitos de trata de personas no es lo mismo, por ejemplo, como ocurre en Huehuetenango, que en Alta Verapaz, que en Izabal. Entonces es parte del trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? Recopilar con las instituciones que directamente generan esta estadística para poder nosotros hacer una síntesis que pues podemos compartir con nuestro equipo que está en territorio, pero que también nos permite estar analizando cómo van, digamos, las denuncias, quién es la población que está siendo más afectada por estos delitos, para que cuando nosotros realicemos intervenciones en territorio de prevención podamos ser mucho más pues asertivos, ¿verdad? En ese sentido, desarrollamos estudios, comentar que justamente tenemos en desarrollo algunos estudios en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, por ejemplo. Tenemos algunos otros estudios que nosotros identificamos son importantes para abordar una de las modalidades de la trata de personas que hemos visto también que ha registrado mayores casos, como el caso de la modalidad de reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados. Entonces, pues es algunas de las funciones que nosotros tenemos. Tenemos esa atribución también de coordinar y de crear las redes departamentales contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, un espacio de coordinación en el cual el gobernador, los alcaldes y las instituciones que están presentes en el departamento, pues se articulan y deben de atender estas problemáticas sociales según se manifiesten en las comunidades. ¿Usted podría explicarnos qué es violencia sexual? Bueno, violencia sexual, decirles que más allá de un término o de un delito en sí, abarca una serie de delitos que van desde la agresión sexual, la violación en sí, ¿verdad? Que lamentablemente son de los delitos que más incidencia tiene Guatemala a nivel nacional. Decirle también que está delitos como la violación a la intimidad sexual dentro de la categoría de los delitos de violencia sexual. Y pues hay diferentes manifestaciones en las cuales hemos visto nosotros cómo ahora el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, esos aparatos electrónicos que son tan útiles cada día para poder informarnos, estar en comunicación, pero también sabemos que ha aumentado, digamos, ese mal uso de las personas para poder engañar, captar víctimas, pedir, digamos, fotografías que luego se constituyen en delitos como la seducción de niños, niñas, adolescentes para la explotación sexual, ¿verdad? De esta población, o bien el chantaje, ¿verdad? De estos casos. ¿Y la trata de personas, cómo lo podemos explicar? Bueno, nosotros decimos, licenciado Haroldo, que en unas palabras sencillas, la trata de personas es la compra y venta del ser humano. O sea, si queremos decir o resumir un delito tan complejo como este, que tiene una naturaleza transnacional, con 16 modalidades que están reguladas en nuestro país, es eso, la compra y venta del ser humano. Yo creo que a nadie de nosotros, digamos, puede concebir o puede imaginarse cómo una persona puede ponerle un valor
a otra persona, a un niño, a cual exigen una cuota que debe llevar cada día porque está en una situación de mendicidad, por ejemplo, en la calle, o a niñas o adolescentes que son sometidas a trata de personas en la modalidad de explotación sexual, o aquellos adultos que en búsqueda de oportunidades de trabajo se encuentran con esas ofertas engañosas que lamentablemente circulan por muchas vías y se aprovechan de esa situación de vulnerabilidad, de esa necesidad, de esa búsqueda de trabajo que tiene esta persona para poderles, no muchas veces pedir dinero también a cambio de una oportunidad de trabajo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros decimos, licenciada Haroldo, que hay una recomendación a la población en general que lleguen directamente a informarse, por ejemplo, que el Ministerio de Trabajo, quien promueve estos programas de movilidad laboral, de programas temporales en el extranjero, no les va a pedir a la población ninguna cantidad de dinero para optar a estos programas de trabajo. Hay requisitos ya establecidos, pero es importante, ¿verdad?, que a través de medios como estos nosotros podemos decirle a la población que no, por una oportunidad de trabajo, no deben de exigirles una cantidad de dinero a cambio, no deben de retenerlos sus documentos y no deben de aceptar ninguna situación de violencia o amenaza contra ellos o sus familias, porque muchas veces eso es lo que hace el tratante, ¿verdad? Chantajear, amenazar, engañar a las víctimas, conocer, digamos, en dónde vive. Mientras más información la persona revele en sus redes sociales, su información personal, es una información que inmediatamente le está dando acceso a otras personas para que luego, digamos, puedan buscar esa forma de ganar su confianza y poder, digamos, someterlas a una situación de engaño y que lamentablemente puede finalizar en un caso de trata de personas. Ante esta situación que usted bien nos explica, ¿qué hace la institución? ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros decirles que tenemos dos estrategias principales de prevención a nivel nacional. Uno es el Plan Nacional de Prevención para la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Tenemos un equipo bajo dos figuras, facilitadores departamentales, un profesional en cada uno de los departamentos del país, que es quien nos ayuda a coordinar con las diferentes instituciones a nivel local, y tenemos la figura de facilitadores comunitarios, porque tenemos que llegar a las comunidades, ¿verdad? Aquellas aldeas, aquellos territorios lejanos que están ahí, la población también a donde debe llegar esta información y donde muchas veces la información no llega, y ahí es donde encuentran estos vacíos estas personas y aprovechan a cometer estos delitos. Decirles también que están las unidades móviles. Tenemos unidades móviles que se denominan UNIVET. Estas son unidades también que están equipadas con equipo audiovisual, con materiales impresos, con una facilitadora que es contratada por SBET también y que llega a esas comunidades más alejadas del país. Con el facilitador comunitario podemos llegar nosotros, por ejemplo, a centros educativos, pero la intención, licenciado Haroldo, de las unidades móviles es que lleguen a aquella escuela, a aquel centro comunitario que está en algunas comunidades lejanas del país. Por supuesto, no tenemos la capacidad en este momento de llegar con estas unidades a todos los departamentos, pero hacemos el esfuerzo para llegar a ciertos territorios que nosotros identificamos son territorios claves, ¿verdad? Porque tienen un contexto migratorio, porque hay un mayor número de denuncias, por ejemplo, de estos delitos. Y también decirle que para nosotros en este trabajo de prevención es clave la colaboración que tenga nuestro equipo local de la mano de las gobernaciones departamentales, las alcaldías municipales, las oficinas de la mujer, de la niñez, porque justamente nosotros no llegamos a reemplazar ninguna función a nivel territorial. Más bien lo que hacemos es decirle, bueno, nuestro equipo está capacitado, está formado para abordar estos temas. También tenemos la capacidad, licenciado, de poder coordinar, articular algún abordaje especializado que se quiera hacer de estos casos y pues coordinar diferentes esfuerzos a nivel local en este sentido. Es muy específica, como ustedes pueden ver, en las competencias o las atribuciones que tiene esta Secretaría: violencia sexual, explotación y trata de personas. Bueno, ya estamos escuchando qué es la SBET, las labores que desarrolla, y ¿saben qué es lo importante? Que denunciemos. Creo que a veces vemos este tipo de fenómenos tan horribles como es la explotación, como es la violencia, y callamos.
Pero hay instituciones que pueden ayudarnos a que esta situación salga a luz y que le encontremos una solución. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes en un momento. Agradezco que continúen con nosotros. Usted mencionaba la palabra prevención. ¿Podría decirnos, cuando hablamos de este término, cuál es su significado principal? Bueno, en el sentido de prevenir, decirles que la acción busca que la población esté informada, que esté alerta, que podamos llegar antes que los delitos ocurran, ¿verdad? Y justamente ese es uno de los compromisos que tenemos desde la Secretaría, que con el presupuesto, digamos, que nos asigna el Estado, nosotros podemos llegar de una manera diferenciada a niñez, adolescencia, a población indígena, a población con discapacidad, a partir de alianzas que tenemos también, por ejemplo, con el Benemérito Comité, Procieu Sordos, con CONADI, ¿verdad? Con poblaciones, digamos, que están en el interior del país que requieren un abordaje diferenciado. Esto para nosotros es una de las prioridades en SBED. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos también parte de ese trabajo que nos corresponde, es desarrollar diferentes materiales informativos y de prevención, materiales que nosotros podamos entregarle a los padres para que, digamos, sepan cómo identificar algunas conductas que les pueda parecer y que le llamen la atención, que no vean igual a su hijo ante alguna situación que le pueda estar pasando, que les genere alguna alerta. También damos algunos materiales para niños o adolescentes de cómo reconocer, digamos, algunas situaciones que los pueden en algún momento poner en riesgo o en peligro, ¿verdad? ¿Qué hacer, digamos, si le piden o si este niño o este adolescente está entre una situación que le incomoda y que pues puede generarle alguna alerta, ¿verdad? Pues nosotros generamos diferentes materiales para eso, impresos, digitales, ¿verdad? Decirles que para nosotros también es importante llegar a través de la población en general, a través de los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios escritos, nos permiten, digamos, que la población se informe, hablar de estos temas. Nosotros decimos que no se puede abordar o atender algo de lo que no se conoce, ¿verdad? Entonces necesitamos, y es para nosotros sumamente importante que la población conozca en qué consiste la violencia sexual, qué hacer cuando hay un caso de violencia sexual, digamos, que la población conozca que hay clínicas especializadas que tiene el Ministerio de Salud en los hospitales nacionales para atender estos casos. ¿Cómo se denominan estos casos? Se trabajan, digamos, protocolos o instrumentos diferenciados para poder atender estos casos, y pues es parte del trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? No es la única competencia o atribución que tiene la Secretaría, la prevención, pero es una tarea que nosotros estamos continuamente buscando, pues, contextualizar, variar dependiendo de cómo vayamos viendo que se van manifestando estos delitos en el país. Y, por supuesto, un trabajo colaborativo con otras instituciones del Estado, ¿verdad? Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, ¿verdad? La Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Educación, son algunos de los actores con los cuales trabajamos, además de todas esas instancias que forman, por ejemplo, la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, la Comisión Interinstitucional contra la Violencia Sexual, porque estos problemas sociales, licenciado, no los puede abordar una sola institución. Claro. Se requiere un trabajo articulado de todo el Estado, y es así como podemos, digamos, tener un mejor o mayor alcance y llegar a más población. Usted había mencionado territorios. ¿Hay algunos datos que les permiten determinar
esos lugares que es donde más se dan estos casos? Bueno, sí, efectivamente, decirle que en el caso de Guatemala, como departamento, hemos identificado algunos municipios en específico en donde vemos que se concentran más las denuncias de los 3 delitos. Guatemala es un departamento, digamos, muy particular porque cuando volteamos a ver las denuncias o los casos que hay reportados de violencia sexual, de explotación y de trata de personas, Guatemala es el departamento número 1 con el mayor número de estos casos. Algunos municipios que digamos que además de la incidencia de estos temas de violencia sexual, explotación y trata de personas, también tienen una incidencia fuerte seguramente en cuestiones de seguridad en general, en el tema de drogas o narcomenudeo. Entonces, estos no son temas que muchas veces están vinculados únicamente o aislados, ¿verdad? Varía la naturaleza. Usted decía hace un momento, bueno, violencia sexual. Violencia sexual podemos tener, por ejemplo, casos en los cuales es ese padre de familia, esa persona, ese familiar, esa persona de confianza, el vecino al cual el papá en algún momento le confiaba, digamos, la protección o el cuidado de su hijo o hija, quien termina siendo los principales agresores o quienes vulneran los derechos de la niñez y la adolescencia, de acuerdo a las estadísticas que tenemos en el país. Pero no quiere decir que todos los casos de violencia sexual están bajo ese enfoque. Hay casos de violencia sexual que lamentablemente ocurren, por ejemplo, pues a otro sector de la población en ciertas características y que se relacionan con otros delitos, ¿verdad? Que ya hemos referido. Todo este tiempo la SBET se ha dedicado a la denuncia y a la prevención. Las personas cuando necesitan documentarse, ¿a dónde se dirigen? Usted ya nos habló que las gobernaciones departamentales, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Educación, pero cualquier persona puede llegar y pedir documentación. ¿Cómo hacen? Sí, decirle que nosotros tenemos una página a través de del internet que es www.sped.gov.gt. Tenemos redes sociales, ¿verdad? A través de X, a través de Instagram, a través de Facebook, en donde nosotros estamos continuamente colocando algunas infografías, algunos datos, algunos posts que son informativos, que tienen consejos también para la niñez, para la adolescencia, para el padre de familia, pero también socializamos los números de denuncia, porque usted lo ha referido. Nosotros informamos a la población, pero también nos interesa o es importante que si la población identifica alguna situación que pueda estar ocurriendo en su centro educativo, cerca, digamos, en una tienda, en una colonia, en un barrio, en su comunidad, que lo denuncie, que lo reporte a las autoridades, ¿verdad? Hay mecanismos como el 110, el 1561 de Crime Stoppers, que son mecanismos de denuncia anónima segura, pero que permiten una investigación por parte de la Policía Nacional Civil, pero también permiten que se coordine el rescate y la protección de víctimas. Muchas veces las víctimas prefieren callar por temor al escarnio público, a que se conozca el drama que están viviendo. ¿Cómo lo manejan? Bueno, nosotros cuando desarrollamos algunas charlas informativas y de prevención, licenciado, nosotros siempre motivamos a la población que si conoce a alguien que ha sido víctima de estos delitos, que lo reporten o que se acerquen a las instituciones que pueden brindarles atención. Superar una situación de violencia sexual, de explotación y trata de personas no es algo que una persona por sí misma lo pueda hacer. Creo que hay equipos multidisciplinarios en las instituciones, hay instituciones que tienen oficinas de atención a la víctima, que pueden, digamos, a través de psicólogos, a través de trabajadoras sociales, pueden dar esos seguimientos a esos casos que vayan orientados a la restitución de derechos a las víctimas, a buscar reparar ese daño que ha sido, digamos, ocasionado a ella, pero también, ante todo, que pueda continuar el proyecto de vida, ¿verdad? Hay una frase que refiere mucho, digamos, la Dirección contra la Violencia Sexual, que es una de las direcciones sustantivas en SBET, y es que un hecho, lo que se busca es que no nos marque la vida para siempre. No quiere decir que hagamos como que no ha pasado esa situación, pero lo que se busca es que quien ha sufrido o quien ha sido víctima de estos delitos supere esta situación con el apoyo, el acompañamiento de profesionales adecuados
y preparados para esto, ¿verdad? Decirles que hay instituciones públicas que apoyan en estos casos, hay organizaciones de sociedad civil, la Asociación La Alianza, Asociación Refugio, La Niñez, Fundación Sobrevivientes, digamos, son algunas de las entidades en donde nosotros mismos también desde el SBET en algún momento hemos referido algunos casos para atención ambulatoria, digamos, de violencia sexual o de explotación o trata de personas, para que pues pueda asistirse a las víctimas. Bueno, vamos a hacer otro corte comercial. Yo recuerdo tantas denuncias que se han dado sobre temas de violencia sexual, violaciones, trata de personas. Y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los adultos, ¿verdad? ¿A quién confiamos? A los más pequeños. Yo desconfío, de verdad, de la mayor parte de personas cuando se acercan a niños, sea el cura, sea el pastor, sea el maestro, sea el vecino. Cuidemos a los más pequeños, a los jóvenes, que son un tesoro, que es nuestra responsabilidad velar por ellos. Y cuando usted descubra que en la comunidad hay alguien que está sufriendo este tipo de lo que estamos hablando acá, denúncienlo, no callen, porque le hacemos daño a personas inocentes. Hacemos un corte y regresamos en un momento. La violencia no siempre deja marcas visibles, pero siempre deja consecuencias. Proteger a la niñez y adolescencia es actuar a tiempo. Bueno, yo trato que estos espacios no sea una entrevista, sino sea una charla en la que yo quiero aprender y que a través de lo que habla el invitado, también ustedes allá en casa, aprendan. Y hay que aprender a nivel familiar todos los días. Son situaciones que hemos vuelto como comunes y que las aceptamos cuando no debemos de hacerlo. Yo veo que usted carga un corazón azul y que me ha invitado a que yo también lo porte. ¿Qué significa este corazón? Bueno, muchas gracias, licenciado Haroldo. Decirles que el corazón azul, este pin del corazón azul, que como bien dice usted, portamos ambos este día, es el símbolo de una campaña que se denomina así, la campaña Corazón Azul. Es una campaña que ha sido creada hace pues ya muchos años, en el 2008, por las Naciones Unidas. En el año 2016, Guatemala manifiesta su voluntad formal ante la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de poder adoptar el Corazón Azul como campaña de Estado. Justamente este año, en julio, estamos conmemorando 10 años que como Guatemala estamos de manera continua trabajando, hablando de trata de personas, y a la vez que hablamos de trata de personas, tratamos de fijar siempre que las personas identifiquen este Corazón Azul, así como pues ya muchos de nosotros identificamos el lazo rosa, que es el símbolo de lucha contra el cáncer. Nuestra intención es que cada vez más las personas conozcan que este Corazón Azul es el corazón el que simboliza la lucha contra la trata de personas y tiene un significado, y lo que busca es transmitir, digamos, cómo el Corazón Azul está tan cerca también en nuestro corazón, para que lata, digamos, desde cada uno del compromiso de quienes tenemos la oportunidad de trabajar estos temas para poder alzar la voz, para poder trabajar estos temas. Y el significado del Corazón Azul es esa desolación, ¿verdad?, que lamentablemente se presenta en los casos de trata de personas, de víctimas que están privadas de libertad, de comunicación, que les ofrecieron una situación y terminan en otra, privadas de cualquier tipo de comunicación con su familia, entre otras situaciones. Representa el corazón frío también de los tratantes, porque lo que decimos, creo que nos es difícil concebir cómo un ser humano puede ponerle precio a un ser humano, cómo un familiar puede en algún momento explotar o ver a su hija o a su familia
como un objeto que les puede generar ganancias una y otra vez, ¿verdad? Y representa también el compromiso de las Naciones Unidas para poder trabajar un delito tan complejo como es la trata de personas. Y decir que ha sido un compromiso, digamos, de Estado continuo durante 10 años, ¿por qué? Porque la trata de personas es dinámica, ¿verdad? No hubiéramos imaginado, creo yo, hace algunos años, hace 10 años, cómo las tecnologías iban avanzando tanto, cómo justamente el mal uso, digamos, o estos recursos pueden ser mal utilizados, digamos, por los tratantes para poder comercializar imágenes y, digamos, explotar a las personas. Entonces, decirle que eso es lo que representa el corazón azul, ¿verdad? El corazón símbolo de lucha contra la trata de personas. Nosotros durante el mes, digamos, de julio, buscamos fortalecer aún más, digamos, esta visualización del corazón azul, de las campañas, hablamos de trata de personas, con una diversidad de actividades que desarrollamos desde el equipo técnico de la Secretaría, desde ferias informativas, justamente este sábado 11 vamos a tener una actividad en el parque acá central, ¿verdad? Frente al Palacio Nacional. Y así tendremos actividades en Pasos y Pedales. Tenemos el 30 de julio la presentación del informe de Estado en materia de trata de personas, de tal manera que se constituya un recurso de consulta que cualquier persona que quiera saber cómo está la trata de personas, qué poblaciones son las que atienden, digamos, qué servicios son los que brindan esas instituciones, en dónde hay más denuncias, de dónde eran originarias las víctimas, hacia dónde las trasladaron. Toda esa información es una información muy, muy valiosa que las generan las instituciones que trabajan, y nosotros desde el SBET tenemos esa tarea de recopilar la información que nos traslada y luego elaborarla a un informe de Estado que por supuesto lleva todo un proceso interno de poder revisar, de poder diagramar, hasta tener ya una versión final que pueda estar a disposición de la población. Si usted me permite, yo quisiera saber, la mujer que está ahí, el ser humano que tengo enfrente, ¿cómo ha manejado usted? Porque estos son casos muy duros, ¿no? Y que ocurren con los más vulnerables. ¿Qué cambió en su vida al tener esta responsabilidad en esta institución? Bueno, decir, licenciada Aroldo, que yo tengo más o menos 13 años de tener la oportunidad de poder trabajar el tema de trata de personas. Ha sido un compromiso que creo que cada vez que trabajamos el tema nos comprometemos más, nos sensibilizamos más. Yo eso puedo referir que en la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas hay muchos profesionales comprometidos, sensibilizados con estos temas, porque son temas sociales, no son temas en los cuales estamos hablando de obras, digamos, que generan pues una visualización en la comunidad, sino estamos hablando de la oportunidad de cambiar vidas, de poder rescatar vidas, ¿verdad? De poder alejar de algunos riesgos y peligros a la niñez y la adolescencia. Entonces, decirle que desde el primer momento creo yo que empecé a trabajar el tema de trata me ha encantado. Creo que cada vez más que uno encuentra más personas, digamos, y no soy la única, o en SBET no somos los únicos. Hay muchas instituciones públicas que trabajan este tema, organizaciones de sociedad civil que de verdad da muchísimo gusto ver cómo con tanta empatía abordan los casos, cómo transforman las vidas de las niñas y las adolescentes de muy corta edad. Y cómo saber que en algún momento un familiar nuestro puede ser alguien de ellas, ¿verdad? Entonces yo creo que esos cambios que se generan a través del trabajo que hacemos nos permite realmente marcar nuestras vidas y hacer una brecha y esperar que, aunque sea un poquito, nosotros desde nuestro rol o el trabajo que nosotros desarrollamos hacemos, por ejemplo, muestra de ese trabajo y el cambio que se promueve con las chicas. Tenemos este mes de junio, también el 25 de junio, lanzamos una iniciativa que se denominó Hilos de Libertad, que son justamente pulseras con el corazón azul, que son pulseras que son con hilos que han sido elaboradas directamente por algunas chicas que están en protección, que trabajan y que están aprendiendo cómo elaborar estas pulseras que luego
pues les permitirán generar algunos recursos, ¿verdad? Entonces es parte, digamos, de ese trabajo colaborativo que hacemos o esas acciones conjuntas con otras instancias. Pues miren, muchas gracias. Yo le daría a usted un minuto. El tiempo en televisión se acorta. Si usted quiere darle un mensaje a los guatemaltecos. Bueno, creo que agradecerles a ustedes por la oportunidad de poder hablar del tema de trata de personas. No es un tema fácil o que pueda identificarse de una manera muy inmediata de la población, pero la invitación a la población es que se informen, que conozcan cómo prevenir, que no crean cualquier oferta engañosa que se pueda hacer de trabajo a través de técnicas o de tácticas como Loverboy o el tratante Romeo. Hay una estrategia que nosotros tenemos en la Secretaría que se llaman promesas falsas, riesgos reales, digamos, porque justamente vemos cómo lamentablemente oportunidades falsas de trabajo pueden ser utilizadas y ante todo la denuncia. La denuncia al 110, al 1561, decir que nosotros estamos a la disposición en la SBED, que en nuestra página pueden encontrar mucha información. Tenemos modo digital, que justamente es pues unos ciberguardianes que hemos creado entre diferentes herramientas que están disponibles ahí para padres, para adolescentes, para docentes. Entonces hay mucho material, hay mucho recurso que lo que nosotros queremos es que llegue a la población y que podamos juntos salvar vidas. Pues muchas gracias. Y a ustedes también en casa, como siempre, muy agradecido de que nos abran las puertas. Y lo que queremos es que sigamos aprendiendo y que nos volvamos responsables con las personas que más amamos. Nos vemos entonces la próxima semana.